la corrida cambiaria y llevar un poco de calma, ¿no? Andrés, has estado investigando. Contanos, ¿qué pasa con los argentinos, muchos de ellos famosos, famosas, que se han ido a vivir a la República Oriental del Uruguay porque les conviene por la cuestión del bolsillo, que hablan maravillas de la República Oriental del Uruguay en contra de la Argentina, pero... Vos decís que no tiene que ver ni con las playas, ni con el tereré, ni con cómo... No. Qué amables que son los uruguayos tratando al turista, no tiene que ver con eso. Que son muy amables, el pueblo uruguayo. Claro. Pero acá corre por otra cuenta. Bueno, lo que sucede es que además hubo una oferta muy interesante que lanzó el gobierno de la calle Pou de forma muy poco solidaria, ¿no? Para atraer justamente a residentes fiscales. Muchos de ellos grandes millonarios de la Argentina, de los empresarios más conocidos del país, que decidieron supuestamente irse a vivir al Uruguay. ¿Por qué decimos supuestamente? Porque es lo que está poniendo bajo la lupa la AFIP. Para vos trasladar tu residencia fiscal tenés que tener tu centro de intereses en otro país y no en la Argentina. Bueno, hay algunas cuestiones realmente que surgen a raíz de esta investigación que está haciendo la AFIP y que incluso ya notificó a algunos de esos millonarios que supuestamente viven en Uruguay, que llaman muchísimo la atención. Mira, creo que tenemos una placa para repasar algunos de los puntos. Sí. Falsas cesiones de bienes. Es decir, ¿qué hacían? Eso Decían, me suena conocido. Todos mis bienes yo se los dejo a mis hijos, pero en la práctica encontró la AFIP que seguían disponiendo y utilizando esos bienes, ¿no? Este es tremendo. Claro, surge de los propios pasajes, ¿no? de avión. Decían que se iban a Uruguay y en realidad hacían una escala de pocas horas para estar en Uruguay, pero se iban a un tercer país, muchas veces a los Estados Unidos, más precisamente a Miami. Bueno, tal vez iban a comer un chivito canadiense en el puerto, claro, ¿por qué no? Claro, ¿Por qué ellos hacían decían eso? Porque decían, mirá, yo vivo en Uruguay, viajo al Uruguay. Y en realidad se tomaban un avión a Uruguay y de Uruguay se iban a los Estados Unidos. Después, por ejemplo, se afiliaban a prepagas y cuando la AFIP empezó a poner la lupa se dieron cuenta que las prepagas nunca las habían utilizado, que estaban inscriptos en las prepagas pero nunca las utilizaban. Lo mismo que inscripciones ficticias en clubes sociales, es decir, recreaban una vida social en Uruguay que nunca habían tenido o que nunca tuvieron o presuntamente nunca tuvieron. Eso es lo que está investigando la AFIP, que ya mandó notificaciones, repito, a cerca de un centenar de argentinos que dicen haberse mudado a Uruguay para no tributar en el país. Ahora, ¿qué es lo que sigue después de esto, no? Se envía una notificación. Si la irregularidad persiste y la persona no paga los impuestos correspondientes, que en su mayoría son impuestos a las ganancias, bienes personales y en algunos casos también el impuesto a las grandes fortunas, el aporte solidario. Bueno, después de eso viene una denuncia penal. Habrá que ver si estas personas se disponen a pagar o no. Pero cuando estamos viendo las colas, por ejemplo, de argentinos que van a pedir un refuerzo de ingresos de 45.000 pesos porque no tienen ningún tipo de ingreso, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos los números de pobreza y de indigencia que tiene la Argentina, bueno, tiene mucho que ver con esta cara de la otra moneda, sí, ¿no? Con esta truchada permanente. Esto es una truchada de los que más tienen, de los poderosos, así como evaden, así como tienen cuentas ocultas, después se rasgan las vestiduras por otros hechos. Pero son truchos, son una gran truchada. Ojalá les caiga con todo el peso de la ley, ¿no? Sí, totalmente. Aparte... ¿Nombres se conocen ya? No, porque hay secreto fiscal. Hay secreto fiscal. Sí sabemos quiénes son los que se han ido a vivir a Uruguay. Sí, no es muy difícil pensar en quiénes son, ¿no? Sí. Y además, porque además ya han tenido problemas con la AFIP en Argentina. Imagínate si no lo van a tener en Uruguay. Pero además lo que dice siempre Gustavo, el desprecio hacia el país, porque hicieron la plata acá. Y la siguen haciendo. No, y además... Y la siguen haciendo, siguen facturando acá. Claro. Siguen facturando. Por eso digo yo que a veces los argentinos tenemos que ser pocos tolerantes con estas actitudes. Y castigar severamente este tipo de conductas. E incluso lo que descubre la AFIP, o lo que está investigando la AFIP, no es que solamente sigan haciendo negocios en Argentina, sino que siguen viviendo en Argentina. Hablan mal de Argentina, despotrican contra Argentina, dicen qué lindo que es Uruguay, pero no se van a vivir a Uruguay. Claro, exactamente. Bueno, la verdad que es la cara de la otra moneda del 30 y pico por ciento, 40% de pobreza que tenemos en Argentina, bueno, y la deuda también enorme de una verdadera reforma tributaria, ¿no? Porque hoy
estamos discutiendo si los jueces tienen que pagar o no ganancias, algo que a mí me resulta increíble que se esté discutiendo, pero seguramente se estaría discutiendo de otra forma si se hubiese encarado la discusión de una verdadera reforma tributaria para que los que más tienen sean los que más paguen en la Argentina. Sí, bueno, ¿no? esa es otra de las deudas que tiene pendiente este gobierno, que no lo hizo en el tiempo que lo podría haber hecho, que era el tiempo de la pandemia, que podrían haber pensado todas las reformas que había que hacer, que lamentablemente no se hicieron. Y que tenía el capital político en ese momento y que además fue una promesa de campaña y que sin duda hubiese tenido muchísimo respaldo popular. Pero por supuesto.